La voz de mi hijo llegó desde el pasillo con una claridad que no debería haber tenido. Yo llevaba horas en esa cama sin moverme, con los ojos cerrados, conectado a un monitor que marcaba cada latido como si necesitara recordarme que todavía estaba vivo. La puerta del cuarto había quedado entreabierta cuando la enfermera salió con prisa para atender otra llamada, y nadie la cerró. Nadie pensó que importaba. Rodrigo estaba hablando con el médico a menos de 3 metros de donde yo yacía, y sus palabras entraron por esa rendija con una precisión que ninguna aguja me había clavado en toda la tarde. No gasten demasiado en él. Tiene 72 años. Un tratamiento caro no tiene sentido a esta edad. Hubo un silencio. El doctor no respondió de inmediato. Yo tampoco abrí los ojos. Si has llegado hasta aquí, no te vayas. Lo que este hombre hizo después de escuchar esas palabras va a cambiar la forma en que entiendes lo que significa construir una vida entera para alguien. Tenía 72 años, sí, y 41 años de empresa, y un patrimonio que había levantado ladrillo a ladrillo desde que no tenía absolutamente nada. Esa semana, con mi firma, 40 millones de euros en escrituras iban a pasar al nombre de mi hijo. Esa misma semana, la misma en que él le estaba diciendo a mi médico que no se molestaran demasiado conmigo. No abrí los ojos, no llamé a nadie, no dije nada en ese momento. Pedí mi teléfono a la enfermera con la excusa de avisar a un familiar, y la primera llamada que hice no fue a Rodrigo. Pero para que entiendas lo que hice después y por qué lo hice de la forma exacta en que lo hice, necesito contarte desde el principio. Porque nada de lo que ocurrió en ese hospital tiene sentido si no sabes quién era yo antes de entrar, quién era Rodrigo antes de que yo abriera esa puerta, y qué había exactamente sobre la mesa de mi despacho el día en que todo empezó a romperse. Mi nombre es Aurelio Montesinos Vidal. Nací en una aldea pequeña de la provincia de Valencia en el año 1951, en una casa donde el frío entraba por las ventanas en invierno porque no había dinero para sellarlas bien. Mi padre trabajaba la tierra desde que tenía memoria. Mi madre cosía para los vecinos del pueblo a cambio de lo que hubiera, a veces una cantidad en pesetas, a veces comida, a veces simplemente un agradecimiento que no pagaba ninguna factura. No había televisión, no había coche, no había vacaciones de verano ni ropa nueva al comenzar el curso escolar. Había trabajo, había silencio, y había una expectativa muy concreta que mis padres nunca pusieron en palabras, pero que yo aprendí a leer en sus caras desde los 8 años, que yo llegaría más lejos que ellos. No porque lo dijeran, sino porque no había otra opción que valiera la pena contemplar. Estudié ingeniería civil en Valencia con una beca parcial que cubría la matrícula y 2 empleos nocturnos que cubrían el resto. Durante 5 años dormí menos de 5 horas. Comí lo justo para no desfallecer en clase y aprendí a concentrarme en cualquier condición porque el silencio era un lujo que no podía permitirme. Me gradué en junio sin celebración porque mis padres no podían pagar el desplazamiento desde el pueblo y yo no podía pedirles que lo hicieran. Recogí mi título en un sobre de papel marrón, lo guardé en la mochila y fui directamente al trabajo. A los 28 años conocí a Concepción, en una obra donde yo supervisaba la instalación de cimentaciones, y ella pasaba todas las mañanas por la acera de enfrente, camino al mercado central. Tardé 3 semanas en atreverme a hablarle, no porque no supiera qué decir, sino porque me parecía que una mujer así no perdería el tiempo con alguien que llegaba a casa con las manos sucias y las botas llenas de barro. Me equivoqué. Ella me dijo después, ya casados, que me había visto pasar todos esos días y que había esperado con paciencia a que me decidiera. Nos casamos 2 años más tarde en una ceremonia pequeña con 40 personas, sin fotógrafo profesional, porque el dinero que teníamos estaba destinado a otra cosa. Esa otra cosa era la empresa. A los 31 años fundé Montesinos y Asociados con un préstamo que tardé 4 años en devolver. Un socio que se retiró a los 18 meses alegando que el negocio no despegaba con suficiente velocidad, y las manos de alguien que había cargado sacos de cemento antes de aprender a firmar contratos. Los primeros años fueron de supervivencia pura.
Había meses en que no me pagaba a mí mismo para poder pagar a los oficiales puntualmente, porque entendía que mi crédito dependía de que nadie tuviera motivos para dudar de mí. Concepción llevaba la contabilidad en la mesa de la cocina con una libreta de cuadrículas y una calculadora que compramos de segunda mano en el mercadillo. Nunca se quejó de aquello. Nunca me pidió que redujera el ritmo ni que buscara algo más seguro. Cuando llegaban las facturas que no podíamos cubrir del todo, ella reorganizaba los números en silencio y al día siguiente me ponía el café en la mesa como si nada hubiera ocurrido. Rodrigo nació cuando yo tenía 28 años. Lo sostuve en brazos aquella noche en el pasillo del hospital y le hice una promesa que nunca pronuncié en voz alta, pero que cumplí sin interrupción durante más de 4 décadas, que él no iba a conocer el frío que yo había conocido, que iba a tener educación, herramientas, un camino construido con anticipación, que lo que yo levantara iba a ser suyo. Cumplí esa promesa con una precisión que, hoy lo reconozco, fue también mi mayor error. La empresa creció despacio, pero sin pausa. A los 40 años teníamos 15 empleados fijos y 3 proyectos simultáneos en marcha. A los 50 éramos más de 60 personas y habíamos levantado 2 edificios residenciales completos en Valencia que pusimos en régimen de alquiler. A los 60, el patrimonio superaba ya los 20 millones de euros entre inmuebles, maquinaria, contratos vigentes y una reserva de liquidez que Concepción había protegido con una disciplina que ningún gestor externo me habría ofrecido por ningún precio. En los años siguientes, con el mercado recuperado y varios contratos institucionales firmados, ese patrimonio había seguido creciendo hasta llegar a una cifra que yo mismo tardé en asumir como real: 40 millones de euros. Todo construido desde cero. Todo, absolutamente todo, pensado para dejárselo a él. Concepción murió 11 años antes de ese día en el hospital. Cáncer de páncreas, diagnosticado tarde, como ocurre casi siempre con esa enfermedad. Tardó 8 meses desde que supimos el nombre de lo que tenía hasta el final. Y esos 8 meses fueron los más largos de mi vida. Estuve con ella todos los días. Dormía en una silla cuando los médicos me lo permitían, y en el pasillo cuando no. Hablábamos poco hacia el final porque se cansaba con cualquier esfuerzo, pero cada vez que yo entraba al cuarto, ella giraba la cabeza hacia la puerta y me miraba de una manera que no necesitaba palabras para decir lo que decía. Cuando murió me quedé solo en una casa con demasiadas habitaciones, con una empresa que seguía funcionando porque yo no sabía hacer otra cosa que seguir adelante, y con un hijo al que miraba a veces sin saber bien cómo cruzar la distancia que había crecido entre los dos, sin que Concepción estuviera ahí para hacer de puente. Rodrigo había estudiado administración de empresas en Madrid y había vuelto a Valencia al terminar la carrera. Trabajó 2 años en una consultora antes de pedirme que lo dejara entrar en Montesinos y Asociados. Se lo concedí sin dudar. Le di el puesto de director comercial, un salario de 4.200 euros mensuales, coche de empresa y acceso completo a todos los contratos activos. Pensé que era lo correcto. Pensé que era lo que Concepción habría querido. Pensé que un hijo que entra en la empresa del padre es la continuación natural de 40 años de trabajo bien hecho. Durante los primeros años dentro de la empresa, Rodrigo fue eficiente. Cerraba contratos, traía clientes nuevos, se manejaba con soltura en las reuniones y me presentaba informes que yo revisaba con la satisfacción silenciosa de quien cree que ha tomado la decisión correcta. Había algo cómodo en verlo ocupar ese espacio, algo que aliviaba una culpa que yo no había terminado de nombrar, la culpa de no haber estado suficientemente presente cuando era pequeño, de haber puesto la empresa por delante de casi todo durante demasiados años. Pero había algo en su forma de moverse por los números que Pascual había empezado a notar antes que yo. Pascual Dueñas Ortiz tenía 68 años, llevaba un maletín de cuero viejo que no cambiaba desde hacía 2 décadas y tenía la costumbre de decir las cosas sin adorno y sin disculpa previa. Era el tipo de persona que no te dice lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber aunque eso incomode. Llevaba 25 años siendo mi contador externo y consultor independiente.
y en ese tiempo había salvado a la empresa de 2 crisis que yo no había visto venir con suficiente anticipación. Era, junto con Consuelo Barragán, mi abogada y notaria de confianza desde hacía más de 20 años, una de las 2 personas del mundo de las que yo no dudaba sin una razón muy sólida y muy concreta. Un día, mientras revisaba los planes de expansión para el año siguiente, Pascual me llamó al teléfono y me dijo que necesitaba hablar conmigo. No por teléfono, en persona. Esa misma semana, si era posible. Quedamos en el despacho al día siguiente. Y lo que Pascual puso sobre esa mesa no era una opinión personal ni una intuición sin respaldo. Era un informe de 46 páginas con números, fechas, nombres de proveedores y una serie de notas de pago que no cuadraban con ningún servicio ejecutado ni con ningún contrato que yo hubiera autorizado. No voy a contarte todavía lo que contenía ese informe en detalle, no porque no sea importante, sino porque hay cosas que necesitas conocer antes para entender el peso de lo que viene. Necesitas saber lo que ocurrió cuando Rodrigo apareció en mi despacho con aquellas escrituras. Necesitas saber qué pasó en las semanas previas a que llegara esa ambulancia al garaje de mi oficina. Y necesitas entender, sobre todo, qué clase de hombre era yo cuando estaba tumbado en esa cama, con los ojos cerrados, los electrodos pegados al pecho y la voz de mi propio hijo colándose por la rendija de una puerta que nadie había pensado en cerrar. Porque cuando Rodrigo le dijo al médico que no gastaran demasiado en mí, no hubo llanto, no hubo grito, no hubo ningún derrumbe, hubo silencio. Y después de ese silencio, una decisión. El olor a cemento fresco no desaparece nunca del todo. Se queda en las manos, en la ropa, en algún pliegue de la memoria que ningún jabón alcanza. A los 19 años, cuando cargaba sacos de 80 kilos en una obra de la calle Colón en Valencia, ese olor me parecía una condena. A los 72, tumbado en una cama de hospital con los electrodos pegados al pecho, era lo más cercano a un hogar que tenía en la cabeza. La forma en que una persona pobre aprende a moverse por el mundo no es la misma que la de alguien que creció sin esa presión constante en el pecho. No es amargura ni resentimiento. Es una especie de cálculo permanente que se instala antes de los 10 años y no se va nunca. Cada decisión tiene un coste real. Cada error tiene una consecuencia que no se puede absorber con comodidad. Cada oportunidad que pasa sin aprovecharse es algo que no vuelve. Yo aprendí ese cálculo en la mesa de mis padres, escuchando conversaciones en voz baja sobre facturas y meses difíciles, y lo apliqué durante el resto de mi vida con una consistencia que a veces asustaba incluso a quienes me conocían bien. Pascual me lo dijo una vez tomando café en el despacho después de cerrar el balance anual. Aurelio, tú no trabajas por dinero, trabajas porque no sabes descansar sin culpa. Tenía razón, aunque yo no se lo admití en ese momento. La empresa la fundé en 1982 con un préstamo que pedí al banco, con el título de ingeniero como único aval y con la firma de un avalista que me debía un favor. El primer proyecto fue la reforma de un local comercial en el barrio de Ruzafa. Cobré por un trabajo que hice en gran parte con mis propias manos, porque no tenía presupuesto para contratar personal suficiente. Cuando terminé, el dueño me dio la mano, dijo que el resultado era mejor de lo que esperaba y me preguntó si conocía a alguien que pudiera reformar el piso de arriba. Le dije que sí, era yo mismo. Así fue creciendo Montesinos y Asociados, sin inversores, sin estrategia diseñada por consultores, con trabajo directo, con puntualidad en los pagos a los proveedores, incluso cuando eso significaba que yo mismo esperaba, y con una reputación que se construye de la única manera en que se construye de verdad, haciendo bien lo que se promete, sin excepciones, sin excusas y sin buscar atajos que después hay que explicar. Concepción formó parte de esa construcción desde el primer día, aunque nunca apareció en ningún organigrama. Mientras yo supervisaba obras, ella revisaba facturas. Mientras yo negociaba contratos, ella comparaba presupuestos y encontraba los márgenes donde alguien intentaba cargar de más. Tenía un instinto para los números que no había aprendido en ninguna universidad
sino en años de gestionar una casa con poco dinero y mucha precisión. Cuando la empresa empezó a generar beneficios reales, fue ella quien insistió en que reinvirtiéramos en inmuebles antes de que yo pensara siquiera en ampliar la plantilla. El dinero en el banco pierde valor, me decía mientras revisaba sus cuadernos de cuentas en la mesa de la cocina. El dinero en piedra se defiende solo. Compramos el primer piso en Valencia en 1991, después otro. Luego un edificio completo de 6 apartamentos en el barrio del Carmen que reformamos nosotros mismos y pusimos en alquiler. Con los años esa parte del patrimonio fue creciendo paralela a la empresa, silenciosa y firme, como una segunda estructura que sostenía la primera en los momentos en que los contratos escaseaban o el mercado se contraía. Concepción llevaba el control de cada alquiler, cada reparación, cada revisión de contrato con inquilinos, con la misma atención con que había llevado la contabilidad de los primeros años. Nunca contrató a nadie para que lo hiciera por ella. Decía que delegar los números propios era como dejar la puerta de casa abierta por las noches. Rodrigo creció viendo todo eso. Creció viendo a un padre que salía antes de que amaneciera y regresaba con la camisa manchada y la agenda cubierta de anotaciones. Creció escuchando conversaciones sobre obras, sobre permisos municipales, sobre proveedores que fallaban y clientes que tardaban en pagar. Creció también con una madre que lo llevaba al colegio, que asistía a todas las reuniones de padres, que le revisaba los deberes y que cubría cada uno de los espacios que yo dejaba vacíos sin que él lo percibiera del todo como ausencia. Cuando Concepción murió, esos espacios se hicieron visibles de repente. Rodrigo tenía 33 años cuando ella se fue. Era adulto. Estaba casado con Macarena desde hacía 4 años. Tenía su propio apartamento en el barrio de l'Eixample y una vida que no dependía de mí en lo cotidiano. Pero hay pérdidas que reordenan todo sin que nadie lo decida conscientemente. Yo me hundí en el trabajo con una intensidad que, mirándolo ahora, fue también una forma de no estar presente en ese duelo compartido. Llegaba al despacho a las 7 de la mañana y no salía hasta las 9 de la noche. Firmaba contratos, revisaba planos, atendía reuniones. Hacía todo lo que sabía hacer excepto sentarme en silencio con lo que había perdido. Rodrigo procesó la muerte de su madre también en silencio, pero a una distancia que con los meses fue haciéndose más difícil de cruzar. Nos veíamos en las fechas señaladas, en Navidad, en los cumpleaños, algún domingo de vez en cuando. Las conversaciones eran correctas y funcionales. Hablábamos de la empresa, del mercado, de cosas generales que no exigían ninguna apertura real, nunca de Concepción, nunca de lo que cada uno arrastraba desde que ella no estaba para ocupar el centro de esa familia que había construido con tanto cuidado. 3 años después de su muerte, Rodrigo vino a pedirme que lo dejara entrar en la empresa. Me lo pidió sentado en este mismo despacho, frente a la misma mesa donde yo llevaba décadas tomando decisiones. Dijo que quería aprender el negocio desde dentro, que quería estar cerca, que quería que lo que yo había construido tuviera continuidad real. Usó la palabra legado 2 veces en esa conversación. En ese momento me pareció la palabra correcta. Le asigné el puesto de director comercial con un salario de 4.200 euros mensuales, coche de empresa y acceso completo a la cartera de clientes activos. Le presenté al equipo explicando que su incorporación era una apuesta por el futuro de Montesinos y Asociados. Algunos de los empleados más veteranos me miraron con esa expresión contenida de quien piensa algo que no dice en voz alta. Yo lo noté y lo ignoré, porque en aquel momento lo que necesitaba ver era lo que quería ver. Durante los primeros años dentro de la empresa, Rodrigo funcionó con solvencia. Cerraba contratos medianos, mantenía las relaciones con los clientes existentes y presentaba informes ordenados que yo revisaba con la satisfacción callada de quien cree que tomó la decisión correcta. Macarena aparecía en los eventos de empresa con una sonrisa perfectamente calibrada y comentarios siempre oportunos sobre los proyectos en curso. Era evidente que conocía los detalles del negocio con una precisión que no correspondía a alguien que no trabajaba en él, pero en ese entonces lo interpreté como señal de que Rodrigo compartía el trabajo con su mujer,
que eran un equipo. Igual que Concepción y yo habíamos sido un equipo, me equivoqué en esa comparación. Fue en el tercer año cuando Pascual mencionó por primera vez, con la cautela propia de alguien que no quiere errar, que había algunas facturas que no terminaban de encajarle. No fue una acusación. Fue una pregunta técnica, formulada al margen de una revisión de cuentas rutinaria. Me dijo que 3 proveedores incorporados en los últimos 18 meses tenían datos de empresa difíciles de verificar y que las comisiones asociadas a los contratos que habían gestionado presentaban un margen superior al habitual sin una justificación documentada que él pudiera encontrar. Le dije que lo revisaríamos. No lo revisamos con la urgencia que merecía. Tuve otras prioridades esa semana, luego la siguiente, y cuando quise acordarme de volver al asunto, ya habían pasado varios meses. Pascual no lo olvidó. Él nunca olvidaba nada que tuviera números de por medio. 4 meses después, se presentó en el despacho a primera hora de la mañana sin cita previa, con su maletín de cuero viejo y una carpeta gruesa bajo el brazo. La dejó sobre mi mesa sin decir nada, señaló únicamente la última página y se sentó a esperar. En esa página había una cifra que no debería existir y que había tardado 4 años en acumularse precisamente porque los movimientos individuales eran lo suficientemente pequeños para no activar ninguna alarma automática. Cantidades que solas no decían nada. Juntas, en la misma columna, al final de 46 páginas de análisis meticuloso, decían todo. 380.000 euros. Distribuidos en comisiones ficticias, en notas de pago sin correlación con servicios ejecutados y en transferencias a cuentas de proveedores que, al tirar del hilo, llevaban siempre al mismo punto de origen. Leí ese número 2 veces. Después miré a Pascual, que estaba al otro lado de la mesa, con la expresión de quien ha tardado en traer una noticia mala, porque entiende el coste personal que va a tener para quien la recibe. Quedé a solas con el informe durante 1 hora larga, después de que él se marchara. Lo leí entero, página por página, cada nota al pie, cada referencia cruzada, cada nombre de proveedor con su correspondiente número de cuenta. Y cuando terminé, no llamé a Rodrigo, no llamé a Consuelo, no hice ningún movimiento que pudiera alertar a nadie de que ese informe estaba en mis manos. Guardé las 46 páginas en el cajón de mi mesa con llave, me puse la chaqueta y salí a la calle. Esa noche no dormí más de 2 horas, no porque estuviera derrumbado, sino porque estaba calculando, con la misma frialdad con que había calculado cada decisión importante de mi vida, cuál era el siguiente paso correcto. Y el siguiente paso correcto no era reaccionar, era documentar, proteger, construir algo tan sólido que no hubiera manera posible de desarmarlo cuando llegara el momento. Lo que todavía no sabía en ese momento era que mientras yo cerraba ese cajón con llave, Rodrigo ya tenía preparado su siguiente movimiento. Y ese movimiento iba a aparecer en mi despacho semanas después, con la forma de unas escrituras elaboradas por un cartorio que yo nunca había contratado, con una cifra de 40 millones de euros y un argumento sobre planificación tributaria que sonaba razonable si uno no se tomaba el tiempo de leerlo con cuidado. Pero yo siempre me había tomado ese tiempo. Desde los 19 años aprendí que los errores que más cuestan son los que se cometen con prisa, y yo no tenía ninguna intención de cometer ese error. Los números no mienten, Aurelio. Nunca han mentido en 40 años y no van a empezar a hacerlo ahora. La voz de Pascual sonó sobre la mesa del restaurante con la misma firmeza con que siempre decía las cosas difíciles, sin adorno, sin disculpa previa y mirando directamente a los ojos de quien tenía enfrente. Era martes, era mediodía, y el local estaba lo suficientemente lleno de ruido ajeno para que una conversación en voz baja pasara completamente desapercibida. Eso era exactamente lo que Pascual había calculado cuando propuso ese sitio en lugar del despacho de la empresa. Yo lo había notado en cuanto entré, y vi que ya estaba sentado con una carpeta cerrada sobre la mesa y el café sin tocar. Pascual nunca dejaba el café sin tocar. Rodrigo llegó 9 minutos tarde. Se disculpó mencionando el tráfico en la Ronda Norte
y se sentó con la soltura de alguien que no espera ninguna sorpresa en el almuerzo. Le había dicho por teléfono que era una revisión de cierre trimestral, que Pascual tenía algunas preguntas técnicas de rutina sobre la cartera de contratos del último ejercicio. Una mentira parcial, suficiente para que viniera sin activar ninguna precaución. Pedimos. Pascual esperó a que el camarero se alejara y abrió la carpeta. No era el informe completo de 46 páginas. Era un resumen de 4 hojas con los puntos más visibles, los que cualquier contador externo habría podido identificar sin necesidad de excavar demasiado. Una selección deliberada. Pascual me lo había explicado antes de que llegara Rodrigo, en los 3 minutos que tuvimos solos. Si le ponemos todo encima de la mesa de golpe, va a cerrar. Necesitamos ver cómo explica solo lo que no tiene explicación. Era una estrategia limpia, y funcionó durante aproximadamente 4 minutos. Pascual señaló el primer punto. 2 proveedores incorporados en el segundo trimestre del año anterior, ambos con menos de 18 meses de actividad registrada en el registro mercantil, ambos adjudicados a contratos medianos sin concurso comparativo. Las comisiones asociadas superaban el 12% del valor del contrato, cuando el margen habitual de la empresa no llegaba al 6%. Pascual no acusó. Preguntó. Dijo que necesitaba entender la lógica comercial detrás de esos porcentajes para poder cuadrar el balance con precisión. Rodrigo miró las hojas. Tardó unos segundos en responder. Son proveedores especializados, dijo. El mercado ha cambiado. Los que tienen capacidad real para cumplir plazos en los formatos que necesitamos cobran más. Es un coste de eficiencia. Pascual asintió sin apartar los ojos del papel. Entendido. ¿Y las facturas correspondientes a esos servicios están archivadas con el detalle técnico del trabajo ejecutado? Ahí ocurrió algo pequeño que yo no habría registrado si no hubiera estado buscándolo. Rodrigo levantó la vista del plato y me miró a mí durante algo menos de un segundo. No a Pascual, a mí. Fue un movimiento tan breve que habría pasado por instinto si no hubiera estado ya con el informe en el cajón de mi mesa desde hacía días. Pero yo lo vi. Vi que en ese segundo estaba midiendo cuánto sabía yo, no cuánto sabía Pascual. Respiré de forma regular y puse cara de escuchar con neutralidad. No dije nada. Levanté mi copa de agua y bebí despacio como alguien que está esperando una respuesta técnica que no le corresponde dar a él. Rodrigo devolvió la mirada a Pascual. Las facturas están en orden. Si necesitas acceso al archivo, te doy el contacto de administración esta tarde. Pascual señaló el segundo punto. Una nota de pago de 9.700 euros con fecha de julio, correspondiente a una empresa de consultoría logística cuyos datos registrales no aparecían en ninguna base verificable. La nota indicaba asesoría en optimización de cadena de suministros para el proyecto del polígono de Paterna. Pascual dijo que había revisado los documentos de ese proyecto y que no encontraba ningún apartado que justificara ese tipo de asesoría externa. El tono de Rodrigo cambió. No fue un cambio violento. Fue una tensión que apareció primero en la mandíbula y luego se trasladó a las palabras, dándoles un filo que antes no tenían. Dijo que Pascual llevaba demasiado tiempo trabajando con esquemas de empresa pequeña y que el negocio había crecido hasta un punto en que ciertas decisiones operativas requerían criterios que no cabían en una hoja de cálculo de los años 90. Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luego se giró hacia mí. «Papá, con todo el respeto que le tengo a Pascual, estas preguntas empiezan a parecerse más a una auditoría de desconfianza que a una revisión técnica. Lleva aquí 25 años y hace un trabajo que valoro. Pero el mercado en el que operamos hoy no es el mismo que cuando él empezó. Necesita actualizar sus referencias». Hubo un silencio breve. Pascual no cambió la expresión. Yo sostuve la mirada de Rodrigo durante 3 segundos exactos. El tiempo suficiente para que mi respuesta no pareciera ni impulsiva ni esquiva. «Tiene razón en pedir los documentos», dije. «Es su trabajo cuadrar los números. Envíale los archivos esta tarde y lo resolvemos». Rodrigo apretó ligeramente los labios. Asintió. «Cambio el tema hablando de un cliente nuevo
que estaba en fase de negociación para un proyecto residencial en el norte de la ciudad, y la conversación se desplazó hacia terreno más cómodo para él. Pero yo había visto lo que necesitaba ver. No era la reacción de alguien a quien le incomoda una revisión de rutina. Era la reacción de alguien que sabe exactamente qué hay debajo de las preguntas y que está calculando con qué rapidez puede cerrar esa línea de investigación antes de que llegue demasiado lejos. La diferencia entre las dos es visible si sabes mirarla. Yo llevaba 40 años leyendo a personas en reuniones de negocio, y esa diferencia no se me escapó. Terminamos el almuerzo. Rodrigo pagó la cuenta con una tarjeta que yo reconocí como la de representación de la empresa, y se marchó con el teléfono ya en la oreja antes de llegar a la puerta. Pascual y yo nos quedamos solos con el café que ninguno de los dos había tocado. «Lo que acabas de ver», dijo Pascual sin mirarme, ordenando las 4 hojas dentro de la carpeta, «es la segunda vez que reacciona así cuando me acerco a esos números. La primera fue hace 3 meses, en una llamada. Entonces pensé que era carácter. Hoy ya no lo pienso. Le dije que le enviaría los documentos de administración en cuanto los tuviera, que necesitaba el tiempo suficiente para hacerlo sin que pareciera urgente». Pascual cerró la carpeta y la dejó frente a mí sobre la mesa. «Hay algo más», dijo, y por el tono supe que lo que venía era peor que las 4 páginas que acabábamos de revisar. Me explicó que la semana anterior, mientras cruzaba registros de proveedores para completar el informe, había encontrado una coincidencia que en principio podría ser casualidad, pero que había decidido verificar antes de mencionarla. Uno de los proveedores sin historial verificable, el que había facturado más en el periodo analizado, tenía como dirección fiscal registrada una calle del municipio de Torrent, en Valencia. La misma calle, el mismo número de portal, diferente piso, que la empresa de asesoría que Macarena había constituido 4 años antes y que en el registro constaba como inactiva desde hacía 2 ejercicios. No dije nada durante varios segundos. Pascual continuó. Dijo que podía ser coincidencia, que las calles largas con muchos portales y muchos pisos generaban ese tipo de superposiciones, pero que había pedido a un conocido en gestoría que comprobara la titularidad del inmueble y que el resultado de esa comprobación aún no había llegado. Le pregunté cuándo llegaría. «Mañana a primera hora, si tiene suerte, pasado como mucho». Guardé esa información en el mismo lugar donde había guardado el informe de 46 páginas, en silencio, sin moverme de donde estaba, sin dejar que nada en mi cara dijera lo que estaba procesando por dentro. En el camino de vuelta al despacho, con el coche detenido en un semáforo de la avenida del Puerto, el teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. Decía que había hablado con administración y que la documentación estaría lista para Pascual a final de la semana. Que lamentaba si había parecido brusco durante el almuerzo, que últimamente tenía mucha presión con los plazos del proyecto nuevo y que esperaba que entendiéramos que todo estaba en orden. Lo leí 2 veces. Era un mensaje demasiado rápido para ser espontáneo, demasiado conciliador para ser natural. Alguien que tuviera la conciencia tranquila sobre esos números no habría enviado ese mensaje 20 minutos después de levantarse de la mesa. Alguien que supiera que algo en esos números no aguantaría un escrutinio más profundo. Sí. Guardé el teléfono sin responder. Tenía tiempo para hacerlo más tarde. Ese tipo de mensajes se contestaba con una normalidad calculada, con brevedad y sin urgencia, porque cualquier variación en el ritmo habitual podía ser leída como señal. Respondí aquella noche desde casa con 4 palabras. «Entendido», sin problema ninguno. 3 días después, Pascual me llamó a las 8:15 de la mañana. La gestora había obtenido el resultado de la comprobación de titularidad. El inmueble de la calle de Torrent no era un bloque de viviendas con múltiples propietarios distintos. Era un edificio de uso mixto, cuya planta baja comercial, la dirección fiscal del proveedor sin historial verificable, pertenecía en régimen de arrendamiento a una sociedad constituida 18 meses antes con un único socio administrador. Pascual me leyó el nombre de ese socio administrador con una pausa antes y otra después, como quien pone bordes alrededor de algo para que no se pierda entre el resto de las palabras. El nombre era
Macarena Villalba Souto. No era coincidencia, era arquitectura. Alguien había construido una estructura para mover dinero de la empresa hacia afuera a través de facturas que parecían legítimas hasta que alguien se molestaba en tirar del hilo correcto. Y ese alguien lo había hecho con suficiente paciencia y suficiente distancia para que el hilo fuera difícil de encontrar sin saber exactamente dónde buscar. Le dije a Pascual que no se moviera, que no hablara con nadie, que esperara mi llamada antes de dar cualquier paso adicional. Colgué. Me quedé en el despacho mirando la ciudad a través de la ventana durante un rato que no supe medir. Lo que Rodrigo aún no sabía era que aquella documentación que había prometido enviar a final de semana nunca iba a llegar a manos de Pascual a través de administración. Porque esa misma tarde, sin avisarle a nadie de la empresa, llamé a Consuelo Barragán. Y lo que le pedí que hiciera no era simplemente revisar unos contratos, era algo bastante más específico y bastante más irreversible. La carpeta aterrizó sobre mi mesa con un golpe seco que no fue accidental. Rodrigo la colocó con la palma de la mano abierta, con esa presión calculada de quien quiere que el gesto diga algo que las palabras todavía no han dicho. Eran las 11:15 de la mañana de un jueves. El sol entraba oblicuo por las persianas del despacho y Macarena estaba ya sentada al otro lado de la mesa con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano, como alguien que ha llegado a una reunión que lleva semanas preparando. Yo había terminado de revisar un informe de costes cuando escuché el ascensor. Los reconocí a los dos antes de que llamaran a la puerta, no por los pasos, sino por el silencio que se instaló en la planta cuando pasaron junto a los despachos del personal. Hay un tipo de silencio que la gente produce cuando percibe algo en el ambiente que no termina de definir. Ese silencio lo conozco. Lo he visto en obras cuando algo está a punto de fallar y nadie quiere ser el primero en decirlo. «Necesitamos hablar de algo importante», dijo Rodrigo. No fue una pregunta. Le señalé las sillas del otro lado de la mesa y esperé. Abrió la carpeta. Dentro había un conjunto de documentos encuadernados con espiral azul, unas 40 páginas, con el membrete de una gestoría que yo no reconocí impreso en la esquina superior derecha. El título de la primera página decía, en letra grande y negrita, Planificación tributaria sucesoria, propuesta de estructuración patrimonial. Debajo, en letra más pequeña, la razón social de Montesinos y Asociados y mi nombre completo como titular. Macarena tomó la palabra antes de que yo pudiera decir nada. Explicó con fluidez y con números concretos que la legislación fiscal vigente imponía una carga tributaria considerable sobre las transmisiones patrimoniales en herencia, que los inmuebles en activo de la empresa tributaban a tipos que en algunos tramos superaban el 30% del valor tasado, y que existía un margen legal específico para anticipar esa transmisión en vida mediante una cesión documentada que reducía significativamente el impacto fiscal para ambas partes. Habló de plazos, de ventanas fiscales que se cerraban antes de final de año, de que la diferencia entre actuar ahora y esperar podía representar varios millones de euros en tributación innecesaria. Era un discurso bien construido. Lo había preparado. Y lo había preparado ella, no Rodrigo, lo cual era visible en que cada vez que Rodrigo añadía algo a lo que ella decía, sonaba menos preciso, como alguien que repite de memoria, sin haber comprendido del todo el fondo del argumento. Escuché sin interrumpir. Dejé que terminaran. Tomé el documento y lo hojeé despacio, página por página, sin detenerme en ninguna con demasiada atención, para no señalar qué era lo que me estaba pareciendo relevante. Lo que vi en esas páginas era técnicamente posible. La estructura que proponían no era ilegal en su superficie, pero tenía dos problemas que cualquier abogado con experiencia en derecho patrimonial habría señalado en los primeros 15 minutos de revisión. El primero era que la cesión incluía inmuebles que formaban parte del activo operativo de la empresa, no solo patrimonio personal mío, fuera del negocio, lo cual generaba una complicación societaria que el documento ignoraba por completo. El segundo era que el notario firmante no era Consuelo Barragán, cuyo nombre no aparecía en ninguna página del documento. Eso no era un olvido, era una decisión.
Puse el documento sobre la mesa sin cerrarlo. ¿Cuándo elaboraron esto?, pregunté. Rodrigo dijo que llevaban trabajando en ello desde el mes anterior, que habían querido tener todo listo antes de presentármelo para no hacerme perder tiempo con borradores incompletos. Macarena añadió que el asesor fiscal que lo había redactado tenía una trayectoria extensa en operaciones de este tipo y que la propuesta recogía la estructura más eficiente disponible dentro del marco legal actual. Le pregunté el nombre del asesor. Rodrigo lo dio. Era un nombre que yo no había escuchado nunca en ningún contexto profesional en 40 años de actividad en Valencia. Consuelo tendría que revisarlo antes de que yo firme cualquier cosa, dije. Macarena respondió antes de que Rodrigo pudiera. Dijo que Consuelo era excelente para asuntos de contratos y litigios, pero que este tipo de planificación patrimonial requería una especialización específica que no era el perfil de una notaria generalista. Lo dijo con una amabilidad perfectamente calibrada, con una sonrisa que no tenía ninguna grieta visible. Era el tipo de respuesta que descalifica sin atacar, que cierra una puerta mientras finge que solo está explicando la distribución de la habitación. En ese momento ocurrió algo que no había previsto. Mi teléfono, que estaba boca arriba en la esquina de la mesa porque lo había dejado ahí al entrar ellos sin recordar girarlo, vibró con una llamada entrante. La pantalla quedó visible durante algo menos de 2 segundos antes de que yo pudiera alcanzarlo. El nombre que apareció era Consuelo B., con la letra suficientemente grande para que cualquiera sentado al otro lado de la mesa lo leyera sin esfuerzo. No fue un segundo entero, pero Macarena estaba mirando en esa dirección. Tomé el teléfono con naturalidad, le eché un vistazo de reojo como quien comprueba si es algo urgente y lo volteé boca abajo sobre la mesa sin decir nada. Un gesto completamente ordinario, el mismo que hace cualquier persona cuando recibe una llamada durante una reunión y decide que puede esperar. Rodrigo no lo había visto. Estaba revisando algo en su propio teléfono en ese momento. Macarena sí lo había visto. Estaba seguro, pero no dijo nada y tampoco cambió la expresión. Simplemente continuó con lo que estaba explicando sobre los plazos fiscales como si el teléfono nunca hubiera vibrado. Eso, paradójicamente, fue lo que más me alertó. Una persona sin nada que ocultar habría dicho: «Necesitas contestar de forma espontánea». El silencio de Macarena era el silencio de alguien que estaba procesando información y eligiendo no reaccionar todavía. Terminé de hojear el documento. Lo cerré. «Voy a leerlo con calma esta semana», dije. «Es mucho material para revisarlo en una reunión». El tono de Rodrigo cambió con una rapidez que habría resultado visible para cualquiera que lo conociera. No fue un estallido. Fue una presión que subió de golpe y que él controló a medias, como vapor que encuentra una válvula pequeña. Dijo que los plazos no eran indefinidos, que la ventana fiscal que describía el documento cerraba antes de que terminara el trimestre, que llevar semanas preparando algo con rigor para que luego se quedara en un cajón pendiente de revisión era exactamente el tipo de parálisis que había frenado decisiones importantes en la empresa durante demasiado tiempo. No dijo «tu parálisis». Lo dejó en el aire con el sujeto indefinido, pero el destinatario era claro. Macarena puso una mano en el brazo de Rodrigo, un gesto breve, casi imperceptible, de freno. Él lo notó y bajó el tono antes de continuar. Dijo que entendía que yo quisiera revisar, que era normal, y que lo respetaba, pero que si necesitaba hablar con alguien de confianza sobre el contenido técnico, el asesor que lo había elaborado estaba disponible cualquier día de la semana. Que no había necesidad de involucrar a Consuelo en algo que estaba fuera de su área. Volvió a mencionar a Consuelo. Era la segunda vez en 10 minutos. Le dije que lo tendría en cuenta, que les daría una respuesta antes de que terminara la semana. Rodrigo se puso de pie. Recogió su teléfono de la mesa con un movimiento más brusco de lo necesario. Macarena cerró su cuaderno con calma. Se levantó, me dio la mano con una firmeza que duró exactamente el tiempo correcto y dijo que estaban disponibles para cualquier pregunta que surgiera de la lectura. En la puerta, Rodrigo se giró. «El tiempo no espera, papá. A nuestra edad ninguno de los dos tiene el lujo de aplazar indefinidamente».
nuestra edad. Como si él también tuviera 72 años. Como si la urgencia fuera compartida y no estuviera empujando exclusivamente en una dirección. Cerré la puerta yo mismo después de que salieran. Fui a la ventana y los vi cruzar el aparcamiento hacia el coche. No hablaron entre ellos hasta que estuvieron dentro del vehículo. Luego, antes de arrancar, Macarena se giró hacia Rodrigo y dijo algo que duró varios segundos. No podía leer los labios desde esa distancia, pero la gesticulación era la de alguien que está analizando, no la de alguien que está tranquilizando. Volví a la mesa, tomé el teléfono y devolví la llamada a Consuelo. Contestó al segundo tono. Le dije que acababa de irse alguien de mi despacho con un documento de 40 páginas elaborado por un gestor que yo no conocía, proponiendo la transferencia de 40 millones de euros en inmuebles a nombre de Rodrigo bajo el argumento de planificación tributaria sucesoria. Le dije que el documento no llevaba su nombre en ninguna página y que la gestoría firmante tampoco me resultaba familiar. Le pregunté si algo de eso tenía sentido jurídico real. Hubo una pausa. Consuelo dijo que necesitaba ver el documento antes de dar una opinión concreta, pero que una transferencia de ese volumen sobre activos que incluían inmuebles operativos de una empresa en activo era un proceso con implicaciones societarias que no podía resolverse con una planificación tributaria estándar, que si alguien había elaborado un documento de esas características sin coordinar con la notaría titular del patrimonio, o bien no sabía lo que estaba haciendo, o bien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le dije que le haría llegar una copia esa misma tarde. Aurelio, dijo antes de que pudiera colgar, lo que te pedí que esperaras la semana pasada ya tiene respuesta, pero prefiero dártela en persona. Mañana si puede ser. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano durante un momento. Lo que Consuelo había estado investigando desde la semana anterior era la protección legal de las procuraciones en vigor a nombre de Rodrigo sobre determinadas cuentas y activos de la empresa. Le había pedido que revisara el alcance real de esas procuraciones, qué podía hacer con ellas Rodrigo sin mi firma y en qué plazo. Esa era la pregunta específica que le había formulado después de la llamada de Pascual. La respuesta, según lo que acababa de decirme, ya estaba lista. Y por el tono con que lo había dicho, esa respuesta no era tranquilizadora. Abrí el cajón con llave, saqué el informe de 46 páginas de Pascual y lo puse junto a la carpeta de espiral azul que Rodrigo había dejado sobre la mesa. Los dos documentos, uno al lado del otro, contaban historias distintas que apuntaban al mismo lugar. 40 millones en escrituras por un lado, 380.000 desviados en 4 años por el otro. Y en el centro, unas procuraciones vigentes cuyo alcance real yo todavía no conocía con exactitud. Mañana Consuelo me diría lo que había encontrado, y según lo que encontrara, las decisiones que tomara en las siguientes horas podrían ser las más importantes que tomara, desde que fundé esta empresa con las manos vacías 4 décadas atrás. Consuelo Barragán no era una mujer de rodeos. Llevaba más de 2 décadas ejerciendo como notaria y abogada en Valencia, y en todo ese tiempo había aprendido que la claridad incómoda era siempre preferible a la ambigüedad amable. Cuando entró al despacho a las 9:20 de la mañana del día siguiente, con una carpeta de pasta negra bajo el brazo, y sin haber aceptado el café que le ofreció la recepcionista, supe antes de que abriera la boca que lo que traía no era una noticia menor. Cerró la puerta con cuidado. Se sentó. Abrió la carpeta. Las procuraciones que tiene Rodrigo sobre las cuentas de la empresa son más amplias de lo que probablemente crees, dijo. No son operativas estándar. Son procuraciones de disposición patrimonial con un redactado que le permite ejecutar transferencias sobre cuentas empresariales sin requerir tu firma concurrente, siempre que el importe individual no supere los 40.000 euros por operación. La miré sin interrumpirla. Esas procuraciones se firmaron hace 3 años ante un notario de Paterna, no ante mí. Yo no las redacté, no las revisé y no fui consultada en ningún momento de su elaboración. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Significa que con lo que tiene firmado ahora mismo,
Podría vaciar una parte significativa de la liquidez operativa en operaciones escalonadas sin que ninguna de ellas active individualmente los controles automáticos del banco. Si las escrituras que te trajeron ayer se firmaran además con ese respaldo, el margen de maniobra que quedaría fuera de tu control sería casi total. Extendió sobre la mesa una copia de las procuraciones junto a un análisis comparativo de 4 páginas que ella misma había preparado señalando con trazo rojo los apartados que excedían el alcance habitual de una representación comercial ordinaria. Lo leí despacio. Era exactamente lo que había descrito. ¿Cuánto tiempo tienen de vigencia?, pregunté. Indefinida, salvo revocación expresa por parte del poderdante, es decir, por tu parte. Estaba procesando esa información cuando el teléfono del despacho sonó desde la línea interna. Era la recepcionista, avisando de que Rodrigo estaba llamando al fijo porque no conseguía comunicar con mi móvil. Consuelo levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron durante menos de un segundo. Hice un gesto con la mano, indicándole que no se moviera. Descolgué. «Papá, te he llamado al móvil 3 veces. Estaba en una llamada con un proveedor. ¿Ocurre algo? Quería saber si habías tenido oportunidad de revisar los documentos de ayer. El asesor necesita saber si podemos fijar fecha esta semana para avanzar». Consuelo estaba al otro lado de la mesa, con el análisis de las procuraciones extendido frente a ella y los apartados marcados en rojo perfectamente visibles desde donde yo estaba sentado. Si hubiera dudado un solo instante en el tono, si hubiera respondido con demasiada cautela o con demasiada fluidez, cualquiera de las dos cosas habría resultado inusual para Rodrigo. «Todavía no he terminado de leerlo», dije. «Tengo la mañana cargada. Esta tarde le dedico tiempo. ¿Esta tarde puedo pasarme a las 6? El viernes me viene mejor. El jueves tengo compromisos fuera». Una pausa breve. «El viernes entonces, a las 11. «A las 11. Colgué. Consuelo recogió los papeles de la mesa con un movimiento tranquilo, como si la conversación que acababa de escuchar fuera algo completamente rutinario. Era una mujer que había pasado décadas en situaciones donde la compostura no era una virtud, sino una herramienta de trabajo. «¿El jueves tienes compromisos fuera?», preguntó sin inflexión particular. «El jueves no tengo nada», dije. «Pero necesitaba 2 días», asintió. 2 días era tiempo suficiente para lo que necesitábamos hacer. Le pedí que iniciara los trámites para revocar las procuraciones de Rodrigo sobre las cuentas operativas. No como movimiento definitivo todavía, sino como proceso preparado y listo para ejecutar en el momento en que yo lo indicara. Le pedí también que solicitara discretamente al registro mercantil una copia de los estatutos de la sociedad constituida a nombre de Macarena Villalba, la que Pascual había identificado en Torrent, para verificar su actividad real y sus vínculos con los proveedores de la empresa. Consuelo lo anotó todo. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno y me miró directamente. «Aurelio, lo que me estás describiendo es una operación con múltiples capas. Esto no es una decisión impulsiva de Rodrigo. Alguien ha trabajado en esto con planificación y con tiempo». Hizo una pausa. «¿Estás bien?». Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. Le dije que estaba bien, y en ese momento lo creía. Se marchó a las 10:15. Me quedé solo en el despacho con los 2 conjuntos de documentos sobre la mesa, el informe de Pascual y la carpeta de espiral azul que Rodrigo había dejado el día anterior, más el análisis de Consuelo sobre las procuraciones. 3 documentos que juntos formaban un cuadro completo, que no dejaba margen para interpretaciones favorables. Trabajé durante las horas siguientes con una concentración que en otras circunstancias habría reconocido como productiva. Revisé los estatutos de la empresa, revisé el registro de poderes notariales en los archivos propios, crucé las fechas de constitución de los proveedores identificados por Pascual con las fechas de los primeros contratos que les habían adjudicado. Todo encajaba con una precisión que solo es posible cuando alguien ha planificado cada paso antes de darlo. Fue pasada la 1 del mediodía cuando noté la primera señal. Una presión. No un dolor agudo,
sino una presión sorda y persistente en el centro del pecho, como si alguien hubiera colocado un peso moderado sobre el esternón y lo fuera aumentando de forma gradual. La reconocí y no la reconocí al mismo tiempo. Era diferente al cansancio. Era diferente a la tensión muscular de una mañana, inclinado sobre documentos. Me levanté para ir por agua. En el camino hacia la pequeña cocina del pasillo, noté que el brazo izquierdo respondía con una pesadez que no era habitual, una especie de adormecimiento que bajaba desde el hombro hasta el codo. Me detuve en el pasillo. La presión en el pecho aumentó. No hubo tiempo para más análisis. Llamé a la recepcionista desde el pasillo, diciéndole que necesitaba que llamara al 112 de inmediato. Mi voz sonó más tranquila de lo que habría esperado. Luego me apoyé contra la pared y esperé, porque de pie era mejor que en el suelo, y en el suelo era mejor que forzar ningún movimiento. Los servicios de emergencia llegaron en 11 minutos. Recuerdo el techo del pasillo mientras esperaba. Recuerdo la cara de la recepcionista, que se llamaba Amalia, y llevaba 6 años en la empresa, y ese día tenía una blusa de color verde agua, que por alguna razón es el detalle que el cerebro decidió guardar de esos minutos. Recuerdo que pensé en Concepción, no con angustia, sino con una serenidad extraña, como si su presencia fuera algo que ocurría de forma natural en los momentos de mayor quietud. En el hospital La Fe me estabilizaron a lo largo de la tarde. El infarto había sido moderado, sin daño permanente severo en el músculo cardíaco, pero suficientemente serio como para requerir ingreso, monitorización continua y un periodo de reposo que los médicos no cuantificaron en días, sino en semanas. El doctor Salcedo, que era el cardiólogo de guardia esa tarde y que pasó a ser el responsable de mi caso, me explicó el cuadro clínico con la precisión eficiente de alguien que ha dado ese tipo de noticias cientos de veces y ha aprendido a calibrar exactamente cuánto detalle es útil y cuánto es sobrecarga. Le dije que lo había entendido. Me preguntó si había alguien a quien avisar. Le di el nombre de Rodrigo. No porque dudara de lo que sabía, sino porque no avisar habría resultado anómalo. Porque un padre que sufre un infarto y no llama a su hijo levanta preguntas que en ese momento yo no podía permitirme gestionar. La normalidad tenía que mantenerse desde todos los ángulos, incluso desde una cama de hospital con electrodos en el pecho. Rodrigo llegó 4 horas después de que me ingresaran. Entró al cuarto, me vio en la cama, dijo algo sobre el susto y sobre haber salido de inmediato cuando recibió la llamada. Estuvo unos 20 minutos. Habló con el doctor en el pasillo. Yo podía escuchar el murmullo de la conversación, pero no distinguir las palabras, porque la puerta estaba completamente cerrada. Lo que no pudo calcular fue que una enfermera salió del cuarto de al lado con prisa, dejó mi puerta entreabierta sin notarlo y se alejó por el pasillo antes de que nadie pudiera cerrarla. Yo no estaba sedado. Nunca lo había estado del todo esa tarde. Tenía los ojos cerrados porque mantenerlos abiertos requería un esfuerzo que en ese momento prefería destinar a escuchar. Y entonces escuché la voz de Rodrigo con aquella claridad que ninguna puerta entreabierta debería haber permitido y que sin embargo permitió. No gasten demasiado en él, tiene 72 años. Un tratamiento caro no tiene sentido a esta edad. El doctor Salcedo no respondió de inmediato. Yo tampoco abrí los ojos. Dejé que el monitor cardíaco siguiera marcando cada latido con su ritmo constante y mecánico. Respiré con la misma cadencia de antes. No moví ningún músculo que pudiera cambiar lo que Rodrigo creía que estaba viendo a través de ese cristal. La conversación en el pasillo duró otros 3 minutos. Rodrigo preguntó cuánto tiempo estimaba el médico que duraría el ingreso, si habría secuelas permanentes que afectaran a la capacidad de tomar decisiones, si en algún momento durante la recuperación sería necesaria alguna figura de representación legal o tutela provisional. 3 preguntas, las 3 orientadas exactamente en la misma dirección. El doctor respondió con la mesura de alguien que está incómodo con el enfoque de lo que le están preguntando, pero que no tiene base suficiente para decirlo abiertamente. Dijo que el pronóstico era favorable, que la recuperación requería tiempo y tranquilidad.
que las capacidades cognitivas del paciente no estaban comprometidas en ningún grado. Rodrigo dijo que lo entendía, que gracias, que estaría disponible para cualquier comunicación del equipo médico. Luego sus pasos se alejaron por el pasillo. Esperé hasta que el sonido desapareció completamente. Luego abrí los ojos y miré el techo blanco del cuarto 14 durante un tiempo que no me di. 40 millones de euros en escrituras esperando mi firma. 380.000 desviados en 4 años. Procuraciones redactadas para vaciar cuentas sin mi concurso. Y ahora, desde un pasillo de hospital, la confirmación de que el tiempo que le quedaba al proceso no era indefinido. Llamé a la enfermera con el botón del panel lateral. Cuando entró le pedí con toda la calma de que fui capaz que me trajera el teléfono móvil que habían guardado en la bolsa de mis pertenencias personales. Me preguntó si necesitaba avisar a algún familiar. Le dije que sí, que tenía que hacer una llamada importante. Pero lo que todavía no sabía en ese momento, lo que Consuelo me diría al día siguiente, cuando llegara al hospital con una carpeta diferente y una expresión que yo no le había visto en 20 años de trabajo juntos, era que las procuraciones no eran el único problema que había estado creciendo en silencio. Había algo más, algo que Pascual había encontrado esa misma tarde mientras yo estaba en una ambulancia, algo que no había estado en ninguna de las 46 páginas del primer informe porque era demasiado reciente para haberlo incluido. Y ese algo cambiaba el tamaño de todo lo que creía haber entendido hasta ese momento. La silla junto a la ventana del cuarto 14 crujió levemente cuando Consuelo Barragán se acomodó en ella a las 9 menos cuarto de la mañana siguiente. Traía la carpeta de pasta negra, más gruesa que cualquier vez que yo pudiera recordar, y la puso sobre sus rodillas sin abrirla todavía. Antes de empezar, necesito saber cómo estás. Le dije que estaba bien, que había dormido poco, pero que el doctor Salcedo había pasado a primera hora y las últimas pruebas mostraban una evolución favorable, que el pecho ya no dolía. Ella asintió con la brevedad de quien acepta esa respuesta sin quedarse completamente satisfecha con ella. Anoche, cuando me llamaste, tomé nota de todo lo que me pediste, comenzó. Antes de colgar ya había redactado el borrador de revocación de las procuraciones. Esta mañana, antes de venir aquí, lo deposité en el registro notarial. El proceso tiene un plazo de 48 horas para surtir efecto completo, pero desde el momento del depósito queda constancia registral de la solicitud. Cualquier movimiento que se intente ejecutar, amparándose en esas procuraciones durante ese periodo, quedará documentado como posterior a la notificación de revocación. Era lo primero que necesitaba escuchar. Lo segundo, continuó, abriendo la carpeta por una pestaña marcada con papel adhesivo amarillo, es la gestoría que elaboró las escrituras que Rodrigo te trajo. Sacó 3 folios y los colocó sobre la mesita auxiliar orientados hacia mí. Me llevó 4 horas verificarlo porque el rastro estaba bien cubierto, pero está ahí. La gestoría Tramitaciones Levante S.L., que firma el documento, tiene como único administrador a un hombre llamado Ernesto Capdevila, que es cuñado de Macarena por parte de su hermano mayor. Lleva ejerciendo desde hace 9 años, pero el 90% de su facturación en los últimos 4 proviene de 2 clientes recurrentes. Uno de ellos es la sociedad que Macarena tiene registrada en Torrent. La miré sin interrumpirla. Es decir, que el documento que te presentaron como una propuesta técnica, elaborada por un profesional independiente, fue redactado por alguien con vínculos directos y verificables con Macarena. La urgencia fiscal que argumentaban tampoco tiene respaldo real. La ventana tributaria que citaban no existe en los términos que describieron. Es una interpretación forzada de un supuesto normativo que no aplica a tu situación patrimonial ni remotamente. Guardé silencio un momento. Lo que Consuelo acababa de confirmar cerraba el último espacio que en algún rincón podía albergar una interpretación menos deliberada de todo lo ocurrido. Ya no había margen para la duda razonable. Lo que Rodrigo y Macarena habían construido no era una estrategia fiscal mal planteada, ni una iniciativa torpe de alguien con prisa. Era una estructura diseñada con tiempo, con capas y con personas específicas ocupando cada posición. Esta mañana también contacté a Pascual, continuó.
Le expliqué que estoy actuando en tu nombre y que necesitaba la documentación de respaldo de su informe en formato apto para un eventual proceso legal. Me lo envió todo en 2 horas. Sacó otro conjunto de páginas considerablemente más grueso. 420 folios de registros, cruces de cuentas, facturas con número de serie, transferencias y análisis comparativo de márgenes. Todo lo necesario para acreditar el origen y el destino de 380.000 euros distribuidos a lo largo de 4 años. 420 folios. Lo que yo había tenido en el cajón de mi mesa era el resumen ejecutivo. Esto era la base documental completa. Pero hay algo más, dijo, y por el cambio mínimo en su tono reconocí que llegaba a lo que me había anunciado la noche anterior por teléfono, lo que Pascual había encontrado el mismo día de mi ingreso y que no figuraba en el primer informe porque era demasiado reciente. Ayer por la tarde, mientras tú estabas en urgencias, Pascual recibió un aviso automático del sistema de alertas que tiene configurado sobre las cuentas de la empresa. Una transferencia fue iniciada desde la cuenta operativa principal de Montesinos y Asociados. Importe: 38.900 euros. Ejecutada con la procuración de Rodrigo. El monitor no cambió de ritmo. Me aseguré de eso de forma consciente. ¿A qué cuenta?, pregunté. A una cuenta de la gestoría Tramitaciones Levante, el cuñado de Macarena. Hizo una pausa de 1 segundo. La transferencia fue iniciada a las 4:17 de la tarde. Tú ingresaste en urgencias a la 1:40. 2 horas y media. El tiempo que Rodrigo había necesitado desde que recibió la llamada del hospital hasta que ejecutó el primer movimiento real usando lo que tenía firmado. No había esperado 24 horas. Había esperado lo suficiente para confirmar que yo estaba ingresado y luego había actuado sin demora. ¿Ha salido el dinero?, pregunté. Está en estado pendiente de validación bancaria. El banco tiene un protocolo de verificación para transferencias superiores a 25.000 euros, que requiere confirmación adicional antes de ejecutarlas. Hay una ventana. Le dije que hiciera lo necesario para bloquearla. Ya lo he iniciado. Pero necesito que firmes una instrucción formal de suspensión como titular de la cuenta. Te he traído el documento. Lo sacó de la carpeta. Era una sola página. Firmé con la mano derecha apoyada sobre la mesita, mientras el suero seguía goteando en el catéter del brazo izquierdo. No era la firma más limpia de mi vida, pero era jurídicamente válida. Consuelo guardó el papel con cuidado, lo metió en un sobre que cerró y etiquetó antes de devolverlo a la carpeta. Fue en ese instante cuando escuchamos pasos en el pasillo y un golpe suave en la puerta. Macarena entró con un ramo de fresias y claveles blancos envueltos en papel craft, con esa expresión de preocupación calibrada que yo conocía bien de las reuniones de empresa. Vestía de oscuro, un detalle pequeño que no le pasó desapercibido a nadie en esa habitación. Aurelio, qué susto tan grande. Se acercó a la cama, me besó en la mejilla con la precisión de quien ha perfeccionado ese gesto hasta neutralizarlo de cualquier temperatura real. Dejó las flores sobre la mesita, exactamente donde Consuelo acababa de retirar los documentos, y se giró con naturalidad hacia la silla del rincón. Consuelo, no sabía que estabas aquí. He pasado a saludar, dijo Consuelo con una amabilidad sin ninguna grieta visible. Aurelio me avisó anoche. Macarena asintió. Volvió a mirarme. Rodrigo quería venir, pero tenía una reunión que no podía desplazar. Me ha pedido que te dijera que en cuanto salga, está aquí. Una pausa medida. ¿Cómo te encuentras? ¿Ha dicho el médico algo sobre cuándo podría ser el alta? Le dije que todavía no había fecha, que dependía de la evolución de las pruebas de los próximos días. Claro, lo importante es que descanses sin presión. Hizo una pausa que duró exactamente el tiempo necesario para que la siguiente frase pareciera espontánea. Oye, Rodrigo me comentó que no habías tenido oportunidad de terminar de revisar los documentos. Obviamente ahora no es el momento, pero si en algún momento durante el ingreso quisieras tenerlos a mano para ir leyendo... Sonrió con calidez. Ya te conozco. Tú no puedes estar mucho tiempo sin algo entre manos. Era una intervención perfectamente construida, casual, afectuosa y razonable.
ejecutada delante de Consuelo, que permanecía en la silla del rincón con la carpeta negra sobre las rodillas y una expresión absolutamente neutra. Aquí ocurrió el momento más peligroso de toda la mañana. La carpeta que Consuelo sostenía guardaba, entre otras cosas, el sobre cerrado con mi firma en la instrucción de suspensión de la transferencia. El sobre sobresalía ligeramente por el borde superior. No era visible desde la puerta, pero desde donde Macarena estaba de pie, a 1,5 metros de la silla, ese borde blanco era perceptible si uno miraba en esa dirección con atención suficiente. Macarena miró en esa dirección. No fue una mirada larga. Fue el tipo de desplazamiento visual que hace alguien mientras habla, aparentemente sin intención. Pero duró un segundo más de lo que habría durado en alguien que no estuviera buscando nada concreto. Consuelo, sin modificar la postura ni la expresión, cruzó el brazo izquierdo sobre la carpeta y apoyó el codo sobre el borde superior con la naturalidad de quien lleva un rato sentado y encuentra una postura más cómoda. El sobre quedó completamente cubierto. Macarena devolvió la vista hacia mí. Le dije que los documentos podían esperar sin ninguna prisa, que en ese momento lo único que necesitaba era recuperarme sin pensar en trabajo, que ya hablaría con Rodrigo cuando tuviera el alta. Ella respondió que por supuesto, que lo más importante era mi salud, que no había ninguna urgencia. Estuvo otros 10 minutos. Habló de cosas sin peso específico, que el tiempo en Valencia estaba cambiando, que Rodrigo había pasado una noche muy inquieto desde la llamada del hospital, que la empresa seguía funcionando sin incidencias. Cuando se marchó, dio 2 besos a Consuelo y me apretó la mano antes de salir. La puerta se cerró. Consuelo esperó 30 segundos sin moverse. Luego levantó la carpeta, verificó que el sobre estuviera en el compartimento interior y lo cerró con la cremallera. «Ha mirado la carpeta», dijo. «Lo sé. No creo que haya visto nada concreto, pero sabe que estoy aquí con documentación y eso solo ya le dice algo». Le pregunté cuánto tiempo teníamos antes de que Rodrigo entendiera que el proceso de las escrituras estaba detenido. La revocación de las procuraciones será pública en el registro en 48 horas. En cuanto él o su gestor intenten ejecutar cualquier movimiento y el banco les devuelva la operación, lo sabrán. Calculo entre 2 y 4 días antes de que llegue a este hospital con una versión diferente de la conversación que quiere tener contigo. 2 días, tal vez 4. Hay una última cosa, dijo Consuelo, volviendo a abrir la carpeta por la pestaña final. Pascual encontró esto mientras preparaba la documentación para mí. No estaba en el informe anterior porque lo identificó hace menos de una semana. Sacó 2 folios y los puso frente a mí. Durante los últimos 6 meses, alguien con acceso a los archivos administrativos de la empresa ha estado extrayendo copias digitales de todos los contratos de los inmuebles en propiedad. Los registros de acceso del servidor muestran descargas sistemáticas desde un equipo vinculado al perfil de usuario de Rodrigo. Lo que estaban recopilando no era solo documentación de respaldo para las escrituras. Lo miré fijamente. Estaban construyendo una valoración completa de cada activo. ¿Qué hay? ¿Cuánto vale? ¿Qué está libre de cargas y qué no? Un inventario detallado de todo lo que existe para decidir con precisión qué se lleva y en qué orden. El sobre con mi firma estaba guardado. La transferencia estaba bloqueada. Las procuraciones estaban en proceso de revocación. Y Rodrigo tenía en su poder un inventario digital de cada inmueble, cada contrato vigente y cada activo de la empresa que yo había levantado en 4 décadas de trabajo. Consuelo cerró la carpeta. El siguiente paso tienes que darlo tú, y tiene que ser antes de que él llegue aquí. Los pasos de Rodrigo en el pasillo del 4º piso eran reconocibles antes de que llegara a la puerta. Siempre lo habían sido, desde que era niño, y bajaba las escaleras de casa con esa cadencia particular que imprimía el talón antes que la punta, un hábito que nunca corrigió y que yo había escuchado durante 44 años sin pensar nunca en lo que significaba saber reconocer los pasos de un hijo a distancia. Eran las 11:16 de la mañana del tercer día de ingreso,
Consuelo estaba sentada en la misma silla de siempre, con la carpeta negra cerrada sobre el regazo. Yo estaba incorporado en la cama, sin el gotero ya, con la espalda apoyada contra dos almohadas y las manos cruzadas sobre la sábana. Habíamos tenido 48 horas. Las habíamos usado bien. La revocación de las procuraciones había quedado registrada y notificada al banco la tarde anterior. La transferencia de 38.900 euros a la gestoría del cuñado de Macarena había sido bloqueada con éxito antes de que el banco completara la validación. Consuelo había coordinado con Pascual la preparación de un expediente completo para la solicitud de auditoría judicial sobre las cuentas operativas de la empresa y había redactado además la notificación de afastamiento cautelar de Rodrigo de sus funciones directivas, pendiente únicamente de entrega formal. Ese documento estaba dentro de la carpeta negra, en el compartimento interior, junto a una copia del informe de Pascual en formato legalmente apto y una carta que yo mismo había dictado a Consuelo la tarde anterior y que ella había transcrito y guardado en un sobre aparte. Todo estaba en orden, cada pieza en su lugar. Lo que Rodrigo no sabía cuando abrió la puerta del cuarto 14 era que los últimos 2 días no habían sido de reposo. Entró con la soltura de alguien que espera encontrar una situación manejable. Llevaba una bolsa pequeña con fruta y una revista de economía doblada bajo el brazo. El tipo de detalles que se eligen cuando uno quiere que la visita parezca natural y sin agenda. Su mirada fue directamente hacia la cama, luego hacia la silla donde estaba Consuelo, y ahí se detuvo una fracción de segundo más de lo normal. «No sabía que ibas a estar aquí», le dijo a Consuelo, sin acusación, sin calidez tampoco. «Aurelio me pidió que pasara esta mañana», respondió ella con la misma amabilidad neutra de siempre. Rodrigo dejó la bolsa sobre la mesita, puso la revista encima y se acercó a la cama. Me preguntó cómo había dormido. Le dije que bien. Me dijo que tenía mejor aspecto que el primer día. Le dije que el cuerpo recuperaba. Hubo un intercambio de 3 o 4 frases completamente ordinarias que duraron el tiempo suficiente para que cualquiera que mirara desde fuera no hubiera visto ninguna diferencia respecto a una visita rutinaria de hijo a padre convaleciente. Luego, Rodrigo miró de nuevo hacia Consuelo. «¿Estáis revisando algo?» La pregunta sonó casual, pero tenía una orientación precisa. «Asuntos de la notaría», dijo Consuelo. «Nada urgente». Rodrigo asintió. Se sentó en la silla auxiliar junto a la ventana, la que quedaba al otro lado de la cama respecto a donde estaba Consuelo, y durante un momento los tres permanecimos en una disposición triangular que tenía una geometría particular. Yo en el centro, él a un lado, ella al otro, con la carpeta negra entre Consuelo y yo. Aquí ocurrió el momento que no había previsto con exactitud. Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con una actitud que en otras circunstancias habría parecido simplemente informal. Pero el ángulo que tomó desde esa posición le daba una línea visual directa hacia el lateral de la carpeta de Consuelo, donde sobresalía ligeramente una pestaña de papel adhesivo con una anotación escrita a mano. La anotación decía «Revocación, ejecutada», con la letra menuda y precisa de Consuelo. No era visible desde donde yo estaba, pero desde la silla de Rodrigo, con esa inclinación, sí podía serlo dependiendo de cuánto mirara. Lo vi dirigir la vista en esa dirección, solo un instante, pero suficiente para que algo cambiara en su postura, una tensión muy leve que apareció en los hombros antes de que pudiera controlarse del todo. «Rodrigo», dije antes de que pudiera procesar lo que creía haber visto. Levantó la vista hacia mí de inmediato. «Quería pedirte disculpas por lo del jueves pasado. Me pareció que saliste del despacho incómodo y no quiero que eso quede así». Funcionó con la precisión de un desvío de tráfico. La atención completa se redirigió hacia mí, hacia el contenido de lo que acababa de decir, hacia la evaluación instintiva de qué significaba que yo sacara ese tema ahora. Consuelo, sin ningún movimiento brusco, recolocó la carpeta sobre su regazo de forma que la pestaña quedara cubierta por el brazo. Rodrigo tardó un segundo en responder. «No hace falta que te disculpes. Yo también estaba bajo presión». Una pausa. «¿Has podido revisar los documentos?»
He estado pensando en ellos, dije. ¿Y? Me gustaría hablar sobre eso. Hay algunas cosas que quiero entender antes de tomar ninguna decisión. Vi cómo se acomodaba en la silla con una disposición diferente. La rigidez de los hombros bajó un poco. Interpretó lo que acababa de decir como una apertura, como la señal de que el proceso podía retomarse desde un ángulo más favorable del que esperaba cuando entró. Era exactamente lo que yo quería que interpretara. Le dije que lo que me había rondado desde que ingresé, con el tiempo que da estar en una cama sin poder moverse demasiado, era una pregunta que no me había hecho con suficiente claridad antes. Una pregunta sobre el tiempo, sobre la urgencia, sobre por qué algo que podría haberse planteado hace 5 años se había convertido de repente en una cuestión de semanas. Rodrigo comenzó a responder con el argumento fiscal que Macarena había construido. Lo interrumpí con suavidad. No me refiero a los plazos tributarios, me refiero a otra cosa. Esperé. El día que ingresé aquí, continué con la misma voz tranquila con que había llevado toda la conversación, la puerta de este cuarto quedó entreabierta un momento mientras estaba en la cama. Entró más sonido del pasillo de lo habitual. Hice una pausa breve. Te escuché hablar con el doctor Salcedo. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Rodrigo no dijo nada de inmediato. En su cara ocurrió una sucesión de movimientos pequeños. Primero algo parecido a la sorpresa, luego un recalibrado rápido, luego una expresión que intentó instalarse en la neutralidad sin lograrlo del todo. Lo que le dije al médico fue: «Te lo voy a repetir yo», dije, palabra por palabra, porque tuve tiempo de sobra para memorizarlo. Lo hice, sin elevar el tono, sin añadir ningún comentario entre medias. Las palabras exactas, el orden exacto, incluida la pregunta sobre la duración del tratamiento y la observación sobre la representación legal en caso de incapacidad. Todo. Rodrigo escuchó con la mandíbula levemente tensa. Cuando terminé, hubo otro silencio. «Estaba preocupado», dijo finalmente. «Acababa de saber que habías tenido un infarto». Las preguntas que le hice al médico eran las que hace cualquier familiar que quiere entender la situación. Cualquier familiar pregunta por el pronóstico, dije. Tú preguntaste por el coste del tratamiento. Los dos son parte de entender la situación. También preguntaste si habría secuelas que afectaran a la capacidad de tomar decisiones y si en algún momento sería necesaria una figura de representación legal o tutela. Rodrigo no respondió a eso. «No te estoy juzgando por estar pensando en el dinero mientras yo estaba ingresado», continué. «Lo que me interesa entender es cuánto tiempo llevas pensando en él. Eso es injusto. Quizás, pero es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta». Se puso de pie, no de forma brusca, sino con el movimiento de alguien que necesita cambiar de posición porque la que tenía ya no le resulta sostenible. Fue hacia la ventana. Miró hacia afuera durante unos segundos con las manos metidas en los bolsillos. «He trabajado 15 años en esa empresa», dijo sin girarse. 15 años. He traído contratos, he mantenido clientes, he gestionado equipos, y en todo ese tiempo nunca ha habido una conversación real sobre qué pasa con el patrimonio cuando tú ya no estés. No hay planificación, no hay estructura, no hay nada que garantice que lo que construiste no desaparezca en impuestos o en disputas sucesorias. Hay 380.000 euros que tampoco están donde deberían. Se giró. El silencio que siguió fue de una calidad diferente a los anteriores. Era el silencio de alguien al que acaban de quitar el suelo de debajo de los pies y que todavía no ha terminado de caer. «¿Qué has dicho?» 380.000 euros, repetí, distribuidos en 4 años a través de proveedores sin actividad real verificable, al menos uno de ellos con vínculos directos a Macarena. Pascual lo documentó en 420 páginas que en este momento están en manos de Consuelo, en formato apto para un proceso legal. Rodrigo miró a Consuelo. Ella sostuvo la mirada sin ningún movimiento. «También hay una transferencia de 38.900 euros que iniciaste el día de mi ingreso», continué. «Estaba bloqueada antes de que salieras del banco». Una pausa.
y las procuraciones que tenías sobre las cuentas operativas fueron revocadas antes de ayer. Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana, con la luz entrando de lado, y esa expresión que tienen las personas cuando están recalculando en tiempo real todo lo que creían tener controlado. «Podías haberme dicho que sabías todo esto», dijo finalmente, con una voz que había perdido casi toda su textura habitual. «Podías haberme llamado. Te estoy diciendo ahora. No es lo mismo. Haberlo hablado antes. No había nada que hablar antes», lo interrumpí. «Lo que has hecho no es un malentendido que se resuelve hablando. Es una decisión que tomaste durante años, con planificación y con ayuda». Rodrigo se sentó de nuevo en la silla junto a la ventana. No dijo nada durante un momento. Cuando habló, el tono había cambiado por tercera vez. Era más bajo, menos calculado, con una textura diferente que no supe si era genuina o era la siguiente capa de la misma estructura. «He cometido errores», dijo, «errores graves, pero todo lo que quería era asegurarme de que hubiera algo para cuando yo ya no estuviera». Lo interrumpí de nuevo. «Lo sé. Por eso le dijiste al médico que no gastara demasiado, para acortar el proceso». «Eso no es lo que quise decir. Rodrigo», lo dije con calma, solo su nombre, con el peso de 44 años detrás. «No tienes que convencerme de nada». «Ya no». Hubo un silencio largo. Consuelo se levantó, sacó un sobre de la carpeta y lo depositó sobre la mesita auxiliar, junto a la bolsa de fruta y la revista doblada que Rodrigo había traído al entrar. «Es una notificación formal», dijo. «Afastamiento cautelar de tus funciones directivas en Montesinos y Asociados a partir de hoy, con mantenimiento del salario durante el período de auditoría. La auditoría está siendo coordinada por el despacho que representa al señor Montesinos y será ejecutada por un perito externo designado por el juzgado mercantil». Rodrigo no tomó el sobre. Lo miró desde donde estaba. «¿Vas a denunciarme?», le respondí yo. «El proceso seguirá su curso natural. Lo que ocurra dentro de ese proceso no depende de mí en este momento. Depende de lo que los números digan cuando alguien los revise con autoridad». Se puso de pie. Tomó el sobre con una lentitud que no era resignación, sino la mecánica de alguien que todavía está procesando los límites reales de la situación. Lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta sin abrirlo. 44 años, dije, cuando ya estaba en la puerta. 44 años pensando en dejarte algo. Rodrigo se detuvo con la mano en el marco. No se giró. Permaneció así durante 2 o 3 segundos, que fueron los más largos de toda la mañana. Luego salió al pasillo, y la puerta se cerró con el mismo cuidado exagerado con que se cierran las puertas cuando la persona que sale no quiere que el gesto final diga nada que no haya calculado. Consuelo esperó hasta que los pasos se perdieron en el pasillo. «Ha tomado el sobre», dijo. «Eso significa que sabe que no hay margen para negociar desde aquí». Le dije que sí. «Pascual me llamó esta mañana antes de venir». Volvió a sentarse. «Hay algo en el informe final que todavía no te he mostrado, porque quería esperar a ver cómo salía esta conversación. Tiene que ver con los accesos al servidor de la empresa en los últimos 6 meses». Se detuvo. «No solo descargó los contratos de los inmuebles, Aurelio, también accedió al testamento que tenías archivado en los documentos privados del servidor, la copia digital que guardaste después de la última revisión con Concepción». Lo miré sin responder. Sabía lo que había en él desde hace meses, y sabía exactamente lo que necesitaba cambiar antes de que tú lo hicieras. El sobre que Macarena envió llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de que Rodrigo saliera del cuarto 14 con la notificación en el bolsillo. Era un sobre de papel blanco grueso, con el nombre de Aurelio escrito a mano con una letra inclinada hacia la derecha que él reconoció sin necesidad de ver ningún remite. Lo depositaron en la bandeja de correspondencia de la empresa, junto con 3 facturas de proveedores y un catálogo de maquinaria que nadie había pedido. Amalia, la recepcionista de la blusa verde agua que había llamado al 112 el día del infarto, lo dejó sobre la mesa de Aurelio sin comentario alguno. Él lo vio al sentarse, lo tomó, verificó el peso con los dedos durante un segundo
y lo puso a un lado sin abrirlo. Llamó a Consuelo. «Ha llegado correspondencia de Macarena. ¿La has abierto?» «No». «Bien, no la abras. Envíamela hoy mismo». Lo metió en un sobre más grande, lo selló y lo envió por mensajería interna al despacho de Consuelo antes de las 11. No hubo respuesta directa de su parte hacia Macarena. Consuelo respondió formalmente 3 días después, en nombre de su cliente, con una carta de 2 párrafos redactada en los términos exactos que Aurelio le había indicado desde el hospital durante las últimas semanas de ingreso. Ningún contacto directo, ninguna negociación, ninguna respuesta a comunicaciones personales. Todo a través de representación legal, sin excepción. Aurelio recibió la confirmación de ese envío un miércoles por la tarde, mientras revisaba el primer informe de avance de la auditoría judicial que Pascual estaba coordinando como perito designado por el Juzgado Mercantil de Valencia. El informe tenía 83 páginas. Lo leyó entero antes de cenar. Los 90 días que siguieron al alta hospitalaria fueron los más densos en términos administrativos y legales que Aurelio recordaba desde que fundó la empresa. Pero había una diferencia fundamental respecto a otras crisis que había gestionado en 4 décadas. Esta vez cada paso estaba documentado con anticipación, cada decisión tenía respaldo técnico y jurídico antes de ejecutarse, y ninguna sorpresa llegó desde un ángulo que no hubiera sido considerado. La auditoría de Pascual confirmó en su versión judicial lo que el informe privado ya había establecido. 384.200 euros desviados a lo largo de 4 años a través de una red de proveedores sin actividad real, con vínculos directos a la sociedad de Macarena en Torrent y a la gestoría familiar de su hermano. La cifra exacta era ligeramente superior a la que Pascual había estimado inicialmente, porque los últimos 3 meses del período analizado habían contenido movimientos adicionales que el primer informe no había alcanzado a cerrar completamente. El juzgado mercantil admitió la demanda civil. Rodrigo fue notificado formalmente. El desligamiento definitivo de sus funciones en la empresa se produjo en el día 91, con carta notarial entregada en mano por Consuelo en presencia de testigo. Rodrigo había contratado a un abogado que durante las primeras semanas intentó construir una defensa basada en la discrecionalidad habitual de un director comercial para gestionar relaciones con proveedores dentro de los márgenes que el mercado establece. Era un argumento que habría necesitado que los 420 folios de Pascual no existieran. Como existían, el abogado recondujo la estrategia hacia una negociación de acuerdo antes de que el proceso llegara a la fase oral. Hubo un momento, aproximadamente en la 7ª semana, en que ese proceso estuvo a punto de complicarse desde un ángulo que Aurelio no había anticipado completamente. El abogado de Rodrigo solicitó al juzgado acceso a los correos electrónicos del servidor de la empresa correspondientes a los últimos 5 años, argumentando que la dirección comercial había actuado en todo momento dentro de los parámetros que el propio titular de la empresa había establecido implícitamente. Era una maniobra para buscar en el historial de comunicaciones alguna instrucción de Aurelio que pudiera interpretarse como autorización tácita de los márgenes en cuestión. Consuelo lo contrarrestó en 48 horas con una solicitud de perímetro documental que limitaba el acceso a los correos estrictamente relacionados con los contratos auditados, excluyendo cualquier comunicación de carácter estratégico general. El juzgado acotó el acceso según ese criterio. Los correos disponibles dentro del perímetro autorizado no contenían nada que respaldara la tesis de la defensa. La solicitud había sido hábil. Si hubiera prosperado en los términos originales, habría abierto años de correspondencia interna a una revisión que, aunque no habría encontrado autorización explícita de los desvíos, habría consumido tiempo, generado incertidumbre y dado a Rodrigo un margen de negociación que en ese momento no tenía. Consuelo lo cerró antes de que se convirtiera en ese problema. El acuerdo se firmó en la 10ª semana. Rodrigo reconoció los hechos que la auditoría había establecido, acordó la devolución de los 384.200 euros,
en un plan de pago supervisado por el juzgado con un plazo de 4 años, y renunció a cualquier reclamación laboral derivada del desligamiento. La empresa retiró la acción penal a cambio de ese reconocimiento y ese compromiso de restitución. No porque Aurelio considerara que el proceso penal fuera injusto, sino porque Consuelo le explicó con claridad que un proceso penal paralelo alargaría la resolución varios años, consumiría recursos que la empresa necesitaba en otra dirección y produciría el mismo resultado económico con mucho más coste humano y temporal. «Lo que necesitas no es que Rodrigo vaya a juicio», le dijo Consuelo en una reunión en su despacho a mediados del segundo mes. «Lo que necesitas es que el patrimonio esté protegido y que los números vuelvan a cuadrar. El resto es personal, y lo personal no lo resuelve ningún tribunal». Aurelio lo pensó durante 2 días. Luego le dijo que procediera con el acuerdo. El testamento fue el último documento en reescribirse. Consuelo lo redactó en 3 sesiones de trabajo que se extendieron a lo largo de la semana anterior al alta definitiva del hospital. Aurelio le dio las instrucciones con la misma precisión con que había gestionado cada paso de las semanas anteriores. ¿Qué se incluía? ¿Qué forma jurídica adoptaría cada parte? ¿Quién asumiría cada responsabilidad y bajo qué condiciones? Los 40 millones en inmuebles, el patrimonio completo que Aurelio había construido desde cero, pasarían en su totalidad a una fundación de utilidad social dedicada a la provisión de vivienda asequible en la provincia de Valencia. La fundación llevaría el nombre de Concepción Ferrer Albiach, que era el nombre completo de su esposa, incluyendo el primer apellido de su madre que Concepción siempre usó en los documentos formales, aunque en el día a día lo reservara para las ocasiones importantes. Pascual Dueñas Ortiz quedaría designado como curador independiente de la fundación con mandato inicial de 6 años y renovable. Consuelo Barragán asumiría la representación legal permanente de la entidad. Cuando el documento estuvo listo y Aurelio lo leyó entero por primera vez en la habitación del hospital, con la luz de la tarde entrando por la ventana, no hubo ningún gesto teatral. Firmó cada página con la misma firma que había usado durante 40 años en contratos, acuerdos y decisiones que habían construido ese patrimonio página a página. El notario que Consuelo había traído dio fe de la firma. El testamento quedó depositado en el registro notarial esa misma tarde. Rodrigo no intentó ningún contacto posterior después de que su abogado firmara el acuerdo. Macarena no envió ninguna segunda carta. Hubo silencio, que era exactamente lo que Aurelio necesitaba de ese lado para poder concentrarse en lo que venía después. El alta hospitalaria llegó en la mañana del día 43 desde el ingreso. El doctor Salcedo le entregó el informe de alta con las indicaciones habituales: actividad física gradual, control de la presión cada 2 semanas, revisión cardiológica a los 3 meses, sin estrés agudo durante el período de recuperación. Le estrechó la mano antes de salir y le dijo que era un paciente poco habitual. Aurelio le preguntó en qué sentido. La mayoría de los pacientes que pasan por aquí salen con menos carga que cuando entraron. Usted entró con un infarto y salió habiendo tomado más decisiones que en muchos años. Una pausa. Me alegra que haya salido bien. No volvió a la empresa hasta la semana siguiente. Los primeros días los pasó en casa, leyendo, caminando por el barrio por las mañanas, a un ritmo más lento del que le habría gustado, pero que el cuerpo imponía con una firmeza que no admitía negociación. El piso le pareció más silencioso que nunca, no con la soledad incómoda de los primeros años después de Concepción, sino con la quietud particular de un espacio que ha dejado de contener una tensión que llevaba demasiado tiempo instalada en él, sin que uno terminara de nombrarlo así. El primer día que volvió al despacho fue un lunes. Llegó a las 8:15, que era más tarde de lo habitual para él, pero más temprano de lo que Consuelo le había recomendado. Amalia le preparó un café sin azúcar, porque le había escuchado decirle al médico por teléfono que tenía que reducirlo. No hicieron ningún comentario al respecto. Aurelio agradeció el café, dejó la chaqueta en el perchero y fue directamente a la ventana grande del despacho antes de sentarse. Valencia,
Estaba ahí afuera con su luz de mañana y sus tejados y sus calles que él conocía desde antes de que existiera ninguna de las obras que su empresa había levantado en ellas. Reconocía fachadas, reconocía esquinas, reconocía la distancia entre edificios que él mismo había calculado hace décadas con una regla y un lápiz sobre papel de calco, porque entonces no había software que lo hiciera por ti. Se sentó. Puso las manos sobre la mesa. La misma mesa de siempre, con el mismo desgaste en el borde derecho, donde apoyaba el codo cuando hablaba por teléfono, con la misma lámpara de flexo que había comprado en una ferretería del centro 32 años atrás porque era funcional y no le veía ningún motivo para cambiarla. En el cajón izquierdo estaba el informe de Pascual. En el cajón derecho, cerrado con llave, había una sola cosa que había traído del hospital esa mañana, una fotografía de Concepción que tenía en la mesita de noche y que se había llevado al ingresar porque quería tenerla cerca. Era una foto de los años 80, cuando la empresa tenía menos de 5 años y el dinero era todavía una conversación que se tenía en voz baja. Concepción estaba apoyada en el marco de la puerta de la primera oficina que alquilaron, con los brazos cruzados y una sonrisa que no miraba a la cámara, sino a algo que estaba justo fuera del encuadre. La puso sobre la mesa, apoyada contra el flexo. Luego abrió la agenda y miró la semana. Había 3 reuniones con clientes, una revisión de obra en el Polígono Norte y una llamada programada con Pascual para repasar el estado del plan de restitución del primer trimestre. Trabajo normal. Trabajo que él conocía y que la empresa necesitaba que alguien hiciera con criterio y sin prisa. Tomó el bolígrafo. Escribió en la primera línea del día la hora de la llamada con Pascual, luego las reuniones, luego la visita a la obra. 41 años de empresa. 347 personas que en algún momento habían cobrado un sueldo con ese nombre en la cabecera del recibo. 40 millones en piedra que iban a servir para que personas sin recursos tuvieran un lugar donde vivir con dignidad. Y una fundación que iba a llevar el nombre de la mujer que había llevado las cuentas en una libreta de cuadrículas cuando no había nada más que una promesa y un préstamo que devolver. No era el final que había imaginado cuando dejó entrar a Rodrigo en la empresa 15 años atrás. Era algo completamente diferente, más solo en algunos sentidos, más limpio en otros. Afuera, sobre los tejados de Valencia, el sol seguía subiendo con la puntualidad indiferente que tiene el sol cuando las cosas humanas se complican o se resuelven o simplemente cambian de forma. Aurelio lo miró un momento desde la ventana antes de volver a la agenda. Luego marcó el número de Pascual.